Hola, es mi intención que este audiolibro logre transmitir hacia ustedes un mensaje de paz y tranquilidad para su bienestar. En él, trato de brindarte un concepto nuevo donde, a pesar de lo que estés pasando, puedas estar tranquilo y en paz, y simplemente te permitas ser humano, con todo lo maravilloso que esto implica, a pesar de todo. Sinceramente, tu amigo Óscar Murillo Rodríguez. Libro: Buscando la felicidad dentro de la infelicidad. Índice: comentarios de escritores. Agradecimientos. Prólogo. Misión. Introducción. Capítulo 1. Nuestra anterior forma de pensar. Un sueño. Capítulo 2. Inicio del despertar. Bostezando. Capítulo 3. Levantándote. Buscando la felicidad. Capítulo 4. La felicidad a pesar de todo. Despertar. Capítulo 5. El perdón. Parte del despertar de conciencia. Capítulo 6. Conclusiones. Agradecimientos. Es mi deber y mi gusto agradecer a todas las personas que han hecho posible este ejemplar de autoayuda, en donde mi único interés es compartir la información que a mí mismo me han enseñado muchos maestros y la he corroborado con la vida misma. Especialmente agradezco a 3 personas: mi gran amigo y hermano Juan Carlos Fernández, quien ha sido mi ángel desde mis inicios y que apareció en mi vida casi de la nada, cuando más lo necesitaba, rescatándome en mis peores momentos emocionales, bendiciéndome e iluminándome con sus escritos, llamadas telefónicas tan oportunas y milagrosas, y con sus participaciones y consejos, con quien además viví experiencias de verdad angelicales y divinas. En segundo lugar, a mi adorada Soledad Galván, quien con sus habilidades de mensajera espiritual me indicó el camino a seguir hacia la comunicación, conferencias y la escritura, a pesar de mi incredulidad en esos momentos. En tercer lugar, a mi gran amigo Anselmo Ley, quien también fue uno de mis guías desde el principio, compartiendo conmigo situaciones personales y laborales muy similares a las mías, y quien, con su ejemplo, me mostró lo que era el camino del guerrero y del despertar espiritual. Gracias, Anselmo, por ser el gran guerrero que eres. Asimismo, a mi familia, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, incluyendo a mi papá, que seguramente está en los cielos bendiciéndome. Además, agradezco a todos los que han tenido fe en mí y me han apoyado incondicionalmente, como lo son mis amigos y escritores Luz María Olivares y Ramiro Sandoval, quienes junto conmigo han emprendido el camino del despertar de conciencia de manera muy difícil, pero al final muy gratificante. De manera muy especial a mi suegra, María Cristina Vargas Telles, quien compartió conmigo momentos de soledad, tristeza, abatimiento y desánimo, pero con su entereza y confianza en Dios me animó y empujó a ser lo que ahora soy y a nunca darme por vencido. Por último, quiero agradecer a la señora María Esther Aguirre de Rodríguez, presidenta y fundadora de la Asociación de Ayuda y Optimismo, quien me dio la oportunidad de crecer y desenvolverme en el ámbito de las conferencias, y con ello poder transmitir de manera verbal y personal mi mensaje hacia todas las personas que el Ser Divino me ha puesto en el camino, además de descubrir mi interés por el servicio a mis semejantes. A todos ustedes, mil gracias. Prólogo. Hace algunos años trabajaba en una gran empresa, gozando de una situación económica bastante holgada y gozando de la vida lo más posible junto con mi familia, viajando, obteniendo lo mejor y siempre en los mejores lugares posibles. Sin embargo, había algo que no me llenaba. Me sentía vacío. El trabajo que realizaba dejó de llamar mi atención, ya no me satisfacía. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar?
¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? Al hacerme estas preguntas, algo grande pasó en mi vida. Me quedé sin trabajo. No fue algo que me encantara en ese momento, pero no me pareció raro ni me ocasionó algún malestar mayor, pues yo sabía que era para algo bueno y mejor, que además de alguna manera yo había pedido. En esos tiempos, yo ya tenía alguna inquietud espiritual y algo me decía que había algo más que lo material, que lo físico, que tan solo pasar por esta vida sin ningún sentido que el de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Algo en mi interior estaba inquieto y me pedía a gritos dar un cambio radical en mi vida, que yo ni siquiera tenía idea, pero que interiormente lo necesitaba. Necesitaba encontrar mi verdadero camino. Dicen los que saben que cuando inicias un camino espiritual, se te quitan todos los distractores posibles, cosa que de momento no entiendes muy bien, para iniciar lo que le llaman el camino del guerrero de la luz. Debo reconocer que ha sido y sigue siendo un camino difícil, pero estoy convencido que todo será para mi mayor bien. Inicié con un negocio personal, pero no me llenaba tampoco. No me gustaba y obviamente no tuve éxito. Sin embargo, me di cuenta que empezaba a leer todo lo que me encontraba en mi camino. Temas de autoayuda, cómo elevar la autoestima, desarrollo personal y muchos otros. Pero sobre todo, me empezaron a llegar temas de desarrollo espiritual. Me di cuenta que lo mío iba por ahí. Eran temas que realmente me apasionaban, al grado de que me pasaba horas en la computadora, pues además tenía yo muchísimo tiempo para hacer lo que yo quería, leyendo y leyendo temas y autores que habían iniciado con su propio despertar espiritual, o como muchos autores le llaman, despertar de conciencia. Encontré que me gustaba comentarlo con la gente, pues a mí me sorprendía saber que todo lo que me rodeaba y cualquier situación que me pareciera adversa la había generado, de alguna manera, con mi forma de ser y de pensar, así como de mis creencias, y que como tal las podía cambiar en cualquier momento. Esto me hizo realmente adentrarme muchísimo más en este tipo de temas. Imagínate saber que tú eres la posible causa de todo lo que te acontece. Entonces, ¿puedo cambiarlo si no me gusta? ¡Qué maravilla saber que puedo cambiar todo lo que me rodea y cualquier situación que se me presente en la vida! ¡Fantástico!, ¿no crees? Con más de 5 años de experiencias propias, testimonios, conferencias e investigación y lectura, he encontrado que la vida es como un sueño, del que tú puedes despertar cuando tú lo quieras. Que la vida es como una montaña rusa, como lo muestro en la portada de este libro, con subidas y bajadas, con emociones buenas y no tan buenas, con gustos y sinsabores, pero finalmente un juego en tu vida. Pero lo más increíble de todo esto es que una vez despierto de ese sueño, tú puedes crear tu propia vida, tal y como siempre la has deseado. ¿No es esto maravilloso? ¿Verdad que sí? En estas líneas te voy a platicar de manera resumida de la forma en que ahora veo la vida, ya que hay muchísimo de qué hablar y escribir. Te llevaré y enseñaré a través de un proceso desde donde todos estábamos dormidos y viviendo en un sueño, hasta donde afortunadamente sabemos que podemos despertar e iniciar un viaje maravilloso llamado Vida Feliz. Tu amigo en su proceso de despertar, Oscar Murillo. Misión. Espero que este libro pueda ayudarte a sentir mejor día con día y a encontrar ese bienestar tan buscado y esperado por cada uno de nosotros, los seres humanos, a pesar de las circunstancias. Introducción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de que nos han dado 1 y 1000 consejos, aún no somos del todo siempre felices? Durante mucho tiempo, yo diría miles de años, la mayoría de nosotros pensó que nuestra vida era un mar de calamidades y ni siquiera sabíamos a qué se debía. Simplemente creíamos que era la cruz de nuestra vida o nuestro destino. Luchábamos por sobrevivir, trabajando duro, enfrentando los problemas tal como llegaban, angustiándonos, preocupándonos y enfermándonos. Es cierto que también, ¿por qué no decirlo?, disfrutando por momentos y gozando de la vida, en algunos momentos.
Si teníamos suerte, como decíamos antes, nos tocaba vivir en familias adineradas y con capitales suficientemente grandes para nada más tener dinero. Siempre. Y fíjese bien lo que digo, tenían dinero y nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el dinero no era la felicidad completa. Claro que ayudaba, pero se tenían otro tipo de problemas, como hijos educados sin padres, educados por la servidumbre o maleducados, quienes tomaban rumbos descarriados en sus vidas, pues los padres no tenían tiempo para atenderlos, ya que andaban todo el día en sus negocios o en la vida social. Tenemos el caso de muchos artistas que vivieron vidas desenfrenadas y por lo tanto sus hijos también, quienes, dicho por ellos mismos, hubieran cambiado todo el dinero del mundo por un poco de amor y armonía familiar. Otros casos donde la rebeldía, el despilfarro, las drogas, malas amistades y hasta muerte se encontraba en ese ambiente adinerado. Claro que había sus honrosas excepciones, pero aquí me gustaría hablar de la gran mayoría que somos todos nosotros. Por eso, aunque voy a generalizar en mis comentarios, no afirmo que sean el 100% de la humanidad. Cuando hablo de que la gran mayoría tan solo vivía por vivir, me refiero a que no sabíamos nada de nuestra conciencia y mucho menos se trataban temas de autodesarrollo o desarrollo humano, espiritualidad o autoestima. O por lo menos se hablaba muy poco. La gente estaba más ocupada en sobrevivir y trabajar duro para poder llevar el pan a casa. Durante el siglo pasado, y con la ayuda de la tecnología como el uso de la PC, que por cierto, yo creo firmemente que es un invento tecnológico que fue enviado desde allá arribita, pues era necesario y urgente iniciar con nuestro despertar de conciencia o espiritual y empezar a saber quiénes realmente éramos, o más bien, quiénes somos. Ha habido un auge y miles de personas se han dedicado a recibir y conocer información para posteriormente divulgarla y difundirla entre todos los seres humanos y a nivel mundial. Estos mensajes o información se han recibido de muchas formas, espiritualmente, por escritos o descubrimientos en lugares recónditos, mensajes angélicos o seres de otros planetas y dimensiones y mucho más. El siglo pasado ha sido un parteaguas para la difusión de temas que ahora han provocado un maremoto de inquietudes y sabiduría divina, que ahora nos tiene sumergidos en un desarrollo humano sin precedentes. Y no quiero decir que sea información recientemente encontrada, pues ahora sabemos que muchos seres humanos las conocían desde hace siglos y siglos, simplemente que alguien se encargó de esconderla o destruirla para bienes personales y principalmente para mantenernos en una ignorancia que así convenía a los intereses de unos cuantos grupos de personas para manipularnos, infundirnos temor y acrecentar sus arcas de oro a través de la ignorancia y el miedo infundido. Con estos principios trataré de manejar en este libro cómo nuestras vidas han pasado por etapas, donde ahora, afortunadamente, iniciamos un despertar de conciencia, que manejaré como si fuera el despertar de un sueño. Capítulo 1. Nuestra anterior forma de pensar. Un sueño. Durante muchos años, nuestra forma de pensar era muy tradicional. Simplemente dejábamos que la mente o ego hiciera su parte, es decir, que nos dejábamos llevar por nuestros pensamientos, mismos que a su vez tenían que ver con nuestras creencias en esos momentos. Nuestro ego, a través de la mente, era el amo y señor de nuestras vidas y forma de actuar, y nos guiaba a cómo responder ante las adversidades de la misma, dependiendo de nuestras creencias en ese momento, implantadas o aprendidas durante nuestro desarrollo en la vida. Aceptábamos teorías como las que nos imponían, o simplemente nos enseñaban nuestros abuelos y padres, la sociedad, la educación a través de las escuelas, la política, la religión y muchas otras. Simplemente vivíamos con esas creencias. Si por mala suerte, como decíamos, nos tocaba nacer en un ambiente difícil económicamente hablando, pues ni modo, había que aguantarse. Esa era la cruz de nuestras vidas, decíamos. Se hablaba mucho de la buena y mala suerte. Sabíamos
que no teníamos nada más que hacer que sufrir la vida que nos había tocado vivir, preocupados, atareados, angustiados, tristes y desesperados. Por supuesto, también con muchos ratos agradables llenos de buen humor, felicidad, hijos, familia y cosas maravillosas. La religión también hizo su parte al inventarnos un Dios castigador, en donde si cometías algún pecado, irías al infierno, o perdías la oportunidad de estar al lado de ese viejito de barba blanca instalado en el cielo. En general, vivíamos la vida como nos llegaba, o conforme se nos iba dando, sin saber que nosotros mismos íbamos creando esas vidas inconscientemente, las más de las veces. Andábamos como barquitos en alta mar, donde el viento y las olas nos mueven a su gusto. Nosotros simplemente nos dejábamos llevar. Me parece que esta forma de pensar pertenecía a la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, no todos desconocían el poder interno que cada uno de nosotros llevamos dentro, como por ejemplo, culturas como la egipcia, China y seguramente habría más antiguas que esas, como la de la Atlántida, ciudad hundida en el mar. Hay mucha información que ha sido extraviada, quemada, escondida y manipulada para bien de un pequeño grupo de personas que les conviene mantenernos en la ignorancia, por así convenir a sus intereses personales y económicos. Afortunadamente, mucha de la información ha sido rescatada y divulgada por personas cuyo interés primordial es el rescate de nuestra esencia principal como seres que somos. Esa vida que llevábamos tenía que ver, por supuesto, con nuestras creencias, pues todo lo que nos iba sucediendo era creado por nuestra forma de pensar, cosa que no sabíamos. Por ejemplo, cuando nuestra abuela o madre nos decían, ponte un suéter, porque si no, te vas a enfermar. Pues por supuesto que nos enfermábamos. Por lo menos los que así lo creían, que era, por cierto, la gran mayoría. También nos decían que algunas enfermedades eran contagiosas, y bueno, ¿qué les puedo decir con el catarro o gripa? Pues por supuesto que nos contagiaban. Aunque no lo creas, eran creaciones y aceptaciones nuestras. Así pensábamos, así creíamos que la vida y todas las situaciones se nos daban. En lo económico, también se nos decía que había que trabajar durísimo para ganar el pan de cada día, que había que estudiar mucho para poder tener un buen trabajo y buenos ingresos. Se nos inculcaba la idea de la reverencia y sumisión al recomendarnos ser buenos empleados para tener buenos jefes. Por el lado de la educación familiar, con las mujeres, ¿cuántas creencias no había? Naciste mujer y vas a sufrir. Debes obedecer a tu marido aunque te pegue. Es la cruz que te tocó llevar. Además, tú lo escogiste. No estudies, pues tu marido te tiene que mantener. Ten los hijos que Dios te dé. ¡Qué barbaridad! Cuánta cosa creíamos y nos dejábamos llevar por ello y así vivíamos. Por el lado de la religión, creíamos, y no estoy seguro que mucha gente ya no, que había un Dios castigador, un viejito de grandes barbas blancas que nos estaba vigilando todo el tiempo para ver a qué hora nos equivocábamos y cometíamos un pecado para castigarnos duramente, con enfermedades, maleficios, pobreza y cuántas cosas más nos mandaba por haber cometido esa falta que la religión nos imponía. Hay muchísimas creencias más que seguramente cada uno de nosotros vivía o vivió, si es que ahora piensas de manera diferente. Estoy seguro que por lo menos ahora tienes la inquietud de cuestionar todo aquello que creías, pues de otra manera no estarías leyendo este libro. Por alguna razón que yo creo que es divina, y no digo divina por bonita, sino porque viene desde nuestra fuente divina. A alguien seguramente le urge que despertemos antes de que acabemos unos con otros, o lo que es peor, con la propia Madre Tierra. Este cambio que de manera mundial se inició el siglo pasado, nos ha llevado a reflexionar sobre la forma en que no hemos evolucionado. Mucha gente se empezó a dar cuenta que nosotros creábamos nuestra propia realidad con la forma de pensar y de creer de cada uno, que nosotros mismos creábamos la vida que estábamos llevando y que además había otras razones por las que habíamos decidido llegar a la familia o lugar en el que nacimos. Porque he sabido por muchos que nosotros mismos escogimos la familia
y el ambiente donde llegar, para aprender las lecciones que necesitábamos aprender para continuar con nuestra evolución espiritual. Me parece que en la gran mayoría de la gente inició un despertar, originado precisamente por nuestra inquietud desbordante ante las crisis financieras mundiales, familiares y sociales, en donde ya no era posible seguir tolerando tanta incertidumbre y dolor por parte de mucha gente. Un dolor que nos llevó a empezar a cuestionarnos ¿por qué estábamos aquí? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Estábamos siendo castigados por algún Dios al que habíamos ofendido? Afortunadamente todo era tan solo un sueño, o tal vez diría, una pesadilla, que sufríamos sin querer, o más bien sin saber que podía convertirse en un hermoso y reparador sueño. Ahora comienza a amanecer, y nosotros a despertar de ese letargo, generado posiblemente por la misma crisis económica y social que estamos viviendo, en donde nuestro mismo malestar nos ha llevado a interiorizarnos y buscar ayuda divina, encontrando nuestra gran fuerza y poder interior. Hay quien dice que toda esta situación actual está generada por un grupo de personas muy poderosas para seguir oprimiéndonos y creando ese miedo que no nos permite saber y descubrir quiénes somos realmente. Pero la verdad no importa ya, pues de cualquier manera, aunque hubiera sido originado a propósito, generó una inquietud a nivel mundial que está haciendo que la gente despierte de ese largo, pero muy largo sueño. Yo, la verdad, prefiero pensar que es un momento generado por nuestra divinidad para que iniciemos ese despertar de conciencia que ya nos merecíamos. La desesperación estaba haciendo presa de muchos de nosotros. Dicen que para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y también dicen que el momento más oscuro de la noche es precisamente cuando el alba está justamente por llegar. Yo agregaría que toda la experiencia con la que vivimos muchísimos años fue simplemente otra forma de vivir nuestra experiencia humana, pues si analizamos y pensamos que no hay cosas buenas ni malas y simplemente las consideramos como una vivencia, entonces dejamos de sufrirlas y empezamos a disfrutar de nuestra experiencia como espíritus en cuerpos humanos que realmente somos. Así vivíamos antes.